¿Cómo estás, Jorgito Acaiturri? Eduardo, Concejal ¿cómo electo de estás? Guayaquil y querido amigo. Eduardo, Un ¿cómo político estás? que conoce realmente la estructura y conoce todos los entretelones de estar en política. Ahora le toca estar en el otro lado. Así es. Antes estuvo en el uno y la democracia es así. Hoy Así le es. toca ir al otro lado. ¿Cómo Bueno, estás, Jorge? un saludo cordial para la mesa y por supuesto para todos los que nos escuchan, ¿no? El placer de estar como siempre en I99, una radio que siempre le abre las puertas a todos y que nos permite expresarnos libremente. Y por eso siempre ha sido una de las radios con más credibilidad acá en el Ecuador. Muchísimas gracias, querido amigo. Así lo sentimos y así lo pensamos y lo visualizamos. Vienen menos en 11 días, viene el Consejo, nuevas autoridades, y le toca a usted asumir, querido amigo, como concejal para lo que concursó y ganó. Así es. Si bien el Partido Social Cristiano no está o no va a estar ahora en la cabeza, en la administración municipal, pero le toca a usted ser lo que son los asambleístas de alguna manera, porque ustedes en el Consejo manejan las cosas. ¿Cuáles son las posturas y ponencias que lleva Jorge Acaiturri al Consejo? Primero, hay que explicar el rol de los concejales porque muy poca gente lo conoce. Es verdad. Y el rol de los concejales es de legislar y fiscalizar. Como usted bien lo dijo, algo muy parecido al rol de los asambleístas. Esperemos que con un desempeño distinto de la asamblea, porque espero que me deseen buena suerte. En todo caso. Eso uno. Dos, mire, con la misma postura propositiva con la que una persona que recibe la confianza popular debe asumir los desafíos. En mi caso, y yo ya lo he dicho, a favor de todo lo que sea positivo para que la ciudad pueda seguir progresando después del análisis pertinente y en contra de aquellas cosas que después del análisis creamos que es nocivo para que la ciudad pueda salir adelante. Eso sí, con altura, con respeto, sin injuria y sin mentiras. A mí no me van a ver en la chabacanada ni en los insultos. Siempre que esté a favor de algo lo haré con argumentos y siempre que esté en contra de algo también lo haré con argumentos y con una propuesta alternativa a la que me estoy oponiendo, que después de un análisis sensato crea que es lo positivo para la ciudad de Guayaquil. Después, yo en la campaña hice 2 ofrecimientos en materia de ordenanza. Sí, no sé sí. si recuerdan que los conversamos acá. Varias veces. Uno era extender el proyecto Barriga Llena, Corazón Contento para que más mercados puedan sumarse a esa iniciativa y alimentos puedan entregarse de forma gratuita a sectores vulnerables que lo necesitan y después ampliar la cobertura de la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM de ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería para continuar inculcando en los jóvenes aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro. Pero los momentos también ameritan nuevas propuestas y una participación propositiva, entendiendo que el día de hoy no nos podemos dar el lujo de fracasar independientemente quién se siente en el sillón de Olmedo. Yo siempre digo, los partidos tienen ideales y tienen postulados, y uno defendiéndolos de forma frontal, educada y bien argumentada, pero hay que sacarse la camiseta de los mismos para ponerse, en este caso, la celeste y blanca de Guayaquil y la tricolor del Ecuador. Y ese va a ser mi rol. Mire, el mundo enfrenta lo que se denomina el día de hoy una policrisis, que es cuando varias crisis confluyen. En este caso tenemos crisis geopolíticas, económicas y medioambientales. Y en ese contexto Guayaquil tiene grandes desafíos en materia de movilidad, en materia de vialidad, en materia de infraestructura resistente al medio ambiente. Claro. Guayaquil tiene muchísimos inconvenientes en materia de seguridad que vamos a tener que enfrentar con altura y que tenemos la obligación de cumplir con aquellos desafíos para los cuales la ciudadanía nos ha escogido. Entonces, esa será mi postura. Después, si quieres, podemos hablar sobre el tema de inundaciones, baches, libros y todas las preguntas que ustedes me hagan, como siempre. Saben que yo, de forma respetuosa, nunca rehuyo a ninguno. Pero es interesante escuchar la postura de Jorge Acaiturri, porque Jorge Acaiturri viene y nos dice claramente, señores, yo ofrecí esto en campaña. La camiseta de mi partido, si la tengo en mi corazón, lo dice él, pero ahorita primero hay que ponerse la celeste y blanco. Ojalá todos pensáramos así cuando se trata, en este caso de la ciudad, del Ecuador. No en mi partido, no en lo que dice mi jefe o en lo que yo quiero hacer. Dejar a un lado el maniqueísmo y pensar en las mayorías y en el bien de Guayaquil. Eso es una buena cosa, Jorge. Y en ese contexto van a tener minoría en la asamblea, pero también recuerdo yo mucho, pero también recuerdo mucho yo a las minorías y mayorías de los congresos de los Estados Unidos y recuerdo a 2 senadores, sobre todo a Edward Kennedy,
que con su amigo John McCain, que eran de dos diferentes, tenían siempre posibilidades de, aun cuando diferían en lo ideológico, en temas que le competían y concernían al bien común, se juntaban y trabajaban para el bien de la El diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia. De ese diálogo y de esas discrepancias nacen los consensos y las soluciones a los grandes problemas que tiene la sociedad. Uno nunca puede cerrarse al diálogo, siempre tiene que estar abierto al mismo, de forma propositiva y con desprendimiento. Y eso va a ser importante para que Guayaquil pueda salir adelante en un momento durísimo como el que vivimos el día de hoy. Como decía, hay varias crisis que confluyen de seguridad, de vialidad, de migración, de movilidad, de infraestructura, de empleo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para poder darle solución a los grandes males que aquejan a la ciudad. El momento es durísimo y no nos podemos dar el lujo de que las peleas o discrepancias nos hagan perder el tiempo y no poner en marcha un plan de acción que permita que la ciudad pueda salir adelante. Y eso, ojo, y eso tiene que extenderse a todos los sectores, porque va a ser fundamental que el tejido social en su conjunto participe de la construcción del progreso de Guayaquil. Ramiro Cepeda. Jorge, ¿qué tal? Ramiro, ¿cómo está? Un placer enorme. Preguntas cortas para respuestas cortas, por favor. ¿Tú eres afiliado al Partido Social Cristiano? No. ¿Tu directriz política va a depender solo de Jorge Acaiturri? Mi directriz política va a depender de Jorge Acaiturri y de los diálogos que tengamos a la interna en el Partido Social Cristiano. Yo soy orgánico, pero también soy una persona que tiene pensamientos propios. Porque dijo la alcaldesa la semana pasada aquí en este medio de comunicación que ella del Partido Social Cristiano ya casi que no quería saber nada, solo le guardaba una gratitud enorme al alcalde, exalcalde, al emérito Jaime Nebot. Por eso quería la pregunta. ¿Quieres que te conteste esa pregunta? Creo que es un error. Creo que es un error, con todo el cariño del mundo. Yo aprecio mucho a Cintia Viteri, pero el Partido Social Cristiano a ella la ha impulsado. Asambleísta, candidata a la presidencia y alcaldesa de la ciudad, impulsándola incluso a su reelección. Así que, desde mi punto de vista, creo que ¿Has conversado con el alcalde electo aquí? No he conversado con el alcalde electo. ¿Piensas conversar con él? El viernes nos han invitado a un almuerzo al que yo he confirmado mi asistencia y por supuesto que sí, mire. En las democracias no se puede entrar por la puerta de atrás. En la democracia uno entra por la puerta de adelante de forma frontal y de forma propositiva, buscando los consensos que permitan que las sociedades puedan salir adelante. Y esa es mi postura, es lo que he manifestado en todos los medios. Eso sí, yo converso entrando por la puerta de adelante, sin escondites ni nada, porque el diálogo es fundamental para que una sociedad pueda progresar. Voy a hacer solo una anécdota rápida de esto, para confirmar en tu pregunta, discúlpame Ramiro. Mi querido amigo Lucho Macas, donde estuvimos en la capital de la República, tenía una frase. Lucho Macas es un dirigente histórico, el primer candidato de Pachacutic a ser candidato a la presidencia. Decía que los ecuatorianos tenemos una ventaja, que somos buenos, pero que nos miramos de espaldas. Sí. O sea, hay que verse de frente y hablar de frente. Aparte, mire, todo el mundo siempre aplaude que los políticos de los países desarrollados tengan la altura y el respeto para dialogar en busca de soluciones a los grandes problemas que aquejan a sus sociedades. Pero cuando el diálogo se da en el Ecuador, es criticado. Entonces, la democracia te invita al diálogo para poder construir proyectos en beneficio de todos. Y esa es mi postura en ese sentido. Jorge, qué gusto tenerte por acá. La verdad es que luego de las elecciones, obviamente ya pasó el tema político como tal, y ahora se te llama a pesar esa bandera de Guayaquil. Más allá del tema político, que es algo personal y pues obviamente eso nadie lo puede discutir. Lo que sí es cierto, y quiero interpretar tus palabras, tú vas a trabajar junto a un alcalde electo joven como tú, que tiene buenas intenciones para esta ciudad, y tú vas a apoyar desde tu curul todo lo bueno para Guayaquil, más allá del Partido Social Cristiano. Así es. A ver, todo lo bueno después del análisis pertinente, y por eso utilicé esa palabra, y de entrada dije, nosotros tenemos postulados, tenemos ideas y tenemos valores. Aquellas cosas que nosotros creamos que son nocivas para que Guayaquil pueda continuar el camino hacia el progreso, nos opondremos, pero lo haremos con altura y con respeto. Mira, a mí en un medio de comunicación me preguntaron, ¿y eso es ser oposición? Y le decía, bueno, no lo sé.
Pero si eso es ser oposición, entonces vamos a inaugurar una oposición con altura, decente y con respeto en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador. Pero vuelvo y lo repito, aquellas cosas que sean positivas nosotros las vamos a apoyar, al menos yo, a cambio de nada. ¿Por qué? Porque acá no nos une intereses personalistas, nos une el progreso colectivo, el progreso de la ciudad, el progreso de los guayaquileños. A la larga tenemos que buscar eso, es el momento del desprendimiento. Estamos en un momento durísimo de la historia de Guayaquil y del Ecuador, por el cual todos tenemos que construir la unidad de propósito necesaria para que podamos salir adelante. Pero siempre con esta frase, todos, porque uno de los grandes problemas que ha tenido América Latina y el Ecuador, y es una frase que yo repito siempre, es el individualismo. El primero yo, segundo yo, tercero yo. La cultura del sabido. Si a mí me va bien, no importa que te vaya mal a ti. Y así no salen adelante las sociedades. El éxito de los países desarrollados y, por ejemplo, los países nórdicos es eso, pensar como conjunto. Y si eso es lo que tenemos que hacer para que Guayaquil y el Ecuador puedan salir adelante, es lo que vamos a hacer y es lo que yo estoy proponiendo con desprendimiento. Ok, un ejemplo. Encantado. El alcalde electo ha propuesto o tiene en mente cambiar el tema de seguridad, o sea, buscar una fórmula para que los recursos humanos que se tienen tanto en el municipio, de todos, apoyen esa seguridad. Esa va a ser la propuesta del alcalde en su momento. Eso no es una propuesta, eso es una idea. Hay que ver la bueno, propuesta. Pero es que la propuesta va a ir al consejo en su momento. Si tú me dices a mí que el alcalde lo que va a buscar es todas las formas necesarias y todos los recursos personales, financieros y de planificación para comenzar a solucionar o apoyar al gobierno nacional en esta lucha contra la inseguridad, yo te digo encantado, a favor. Ahora, primero hay que detallar la propuesta, porque lo que tú me estás dando es una idea, no una propuesta. Hay que revisar. Sí, pero va a ir al consejo de la propuesta en su momento. Sí, pero hay que revisar la propuesta. A ver, hay que analizarla. Todas las propuestas hay que analizarlas. La idea de lo que tú me planteas es buena. ¿Quién no quiere utilizar todos los recursos humanos de planificación y financieros que tiene una ciudad para enfrentar el durísimo momento en materia de inseguridad que vivimos? Yo creo que todos, creo que eso es una causa común de todos los guayaquileños y de todos los ecuatorianos. Pero después hay que ver si la propuesta es la correcta, o del mismo consejo, o de la sociedad civil. Puede salir una propuesta que complemente ese y que sea superior encima. Mira, yo digo esto siempre, yo muchas veces he tenido argumentos sobre un tema determinado, pero después he conversado con expertos que me han hecho rever mi postura, revisar mi postura, y pasa siempre a todos, he terminado tomando recomendaciones de personas que conocen más que yo sobre un tema determinado. ¿Por qué no? Mire, eso de creerse lo que uno se lo sabe todo no funciona ya. Hay que trabajar en conjunto, escuchar, dialogar y, por supuesto, actuar. Y actuar para que todos podamos salir adelante. Entonces, en tanto y cuando exista una propuesta bien planificada, financiada, que permita que el municipio sea complemento y en base a sus competencias al gobierno nacional para enfrentar la inseguridad, bienvenido sea. Ahora, tampoco puedes apoyar tú si mañana es una barra usada que rebasa tu competencia y va a tener problemas legales, porque eso tendría patas cortas, algo que no duraría, y yo tampoco me presto para shows políticos. Mire, de lo que ustedes me conocen, a mí, sí, señor, en ninguna de las administraciones que yo he estado me he prestado para show político. De acuerdo. Yo siempre he ido a la parte técnica y al beneficio de los guayaquileños. E igualita será mi postura. Esperemos que ese sea, Jorge. Y finalmente, Eduardo, solamente un comentario para Jorge. El tema de interés político o el interés del partido como tal va a ser totalmente diferente al interés particular de Jorge Cayeturi y de interés del alcalde electo. O sea, quiero ser claro en el tema. Sí, mira, Jaime, si yo soy parte, a pesar de no estar afiliado del PSC, es porque coincido en muchos de sus postulados. Ahora, no existe político que coincida al 100% con los postulados del partido con el que está. Sí, en la mayoría. Usted tiene gente que quiere mucho y no coincide en todo con ellos, pero sí coincide en un porcentaje importante. Yo en la mayoría de las cosas coincido con el PSC. Ahora, habrán cosas en las que tendré que aplicar la objeción de conciencia bien argumentado e intentaré convencer después de argumentos claros
de que mi postura al interior del partido es la que creo que tiene que llevarse adelante. Ahora, si no se lo hace, bien, hay que analizar el momento, pero siempre de forma propositiva y con desprendimientos. Momentos los intereses particulares quedaron de un lado, hay que poner por delante los intereses de la ciudadanía. Vuelvo y lo repito, esto parece duro, pero el momento es tremendamente complicado. Y todos tenemos que coadyuvar para salir adelante. Y para darle paso a mis compañeros Jorge Jaqueturri, es tremendamente complicado porque además del problema de la inseguridad que ya bien tocas con Jorge, tienes un problema que viene ya, aparte del tema que decía de la movilidad. Tienes un fenómeno de niños, Jorge, de eso lo hablamos. Mire, Eduardo, entonces es un tema no que hay solo que eso, esto hay que trabajarlo de forma planificada, pensada, a corto, mediano y largo plazo, con un plan de acción en 3 etapas. ¿Por qué? Dentro de lo que hablé inicialmente, lo que se denomina ahora la policrisis, está el cambio climático. En algunos lugares hay precipitaciones de lluvias, hay lluvias muy fuertes. En otros lados hay sequías. Es lo que está pasando en el mundo producto del calentamiento global. Y para eso uno tiene que planificarse y prepararse desde ya. Por ejemplo, si ya sabemos que en época de marea alta y cuando llueve mucho Guayaquil se inunda, primero hay que tomar en cuenta el plan del 2017 de la CAF, en el cual te dice que con 107 millones de dólares Guayaquil puede repotenciar la parte que se encuentra obsoleta del alcantarillado y darle cobertura a aquellos barrios que antes eran invasiones y que hoy son parte de la ciudad, como el monte Sinaí. Después, duplicar antes del invierno la limpieza de canales y de alcantarillas en su parte posterior. Después de los estudios necesarios, también construir estas denominadas estructuras híbridas o de bioretención que permiten retener el agua en periodo de invierno y que en periodos de verano funcionan como parques o están abiertas al público. ¿Se puede hacer eso, Jorge? No es complicado, son temas de planificación y voluntad, y por supuesto de la voluntad viene el financiamiento. Ya le voy a contestar algo a Jaime por la sonrisa, pero también hay que comenzar a utilizar materiales permeables en la construcción que permiten que el agua se filtre con mayor facilidad al subsuelo. La sonrisa de Jaime me la va a decir, ¿y por qué no lo hicieron ustedes? Y te lo contesto yo. A mí pregúntame todo lo que tenga que ver en materia de educación y acción social, porque yo no fui ni director de obras públicas, ni gerente de EMAPAC, ni de todo lo que tiene que ver con infraestructura. Uno a veces recomienda, si no te hacen caso, simplemente tú sigues exponiendo las cosas hasta que alguien toma esas buenas ideas. Pero tenemos que comenzar a prepararnos para este tipo de cosas. Vuelvo y lo repito. Ampliar la red de alcantarillado y repotenciar la que se encuentra 107 obsoleta. millones de dólares. Infraestructuras híbridas de bioretención que permitan almacenar el agua en periodos de invierno y que después ¿a qué te refieres con eso? Para explicarlo. Miren, Portland, Ámsterdam y Oslo, en países como Noruega, Holanda y Estados Unidos, hay grandes estructuras que en invierno almacenan agua y después quedan abiertas al público. Pueden ser grandes parques en distintas etapas escalonadas que retienen el agua y que en verano sirven como parques y para funcionamiento. Hay que utilizar la tecnología, el nuevo conocimiento y la innovación para enfrentar este tipo de cosas. Materiales de construcción resistentes al invierno, permeables, que permiten que con mayor facilidad el agua se filtre al subsuelo. Todo esto es técnico y tiene que estar acompañado de los estudios pertinentes, pero han funcionado en otras partes, en ciudades mucho más complicadas, con situaciones similares a las de Guayaquil, que se encuentran al nivel del mar y que tienen inviernos fuertes. Por ejemplo, y yo sí voy a tocar los temas complicados, el tema de los baches. Se sabe que siempre por septiembre y octubre se tiene que hacer una planificación, asignar recursos y con la maquinaria municipal tener los contratos de mantenimiento al día para hacer los bacheos de forma preventiva. Una vez que viene el invierno, uno tiene que preparar la planificación, el financiamiento y los recursos para, con la maquinaria que está en buen estado, con los contratos al día de administración directa y con contratos externos, poder complementar y bachear toda la ciudad para que el impacto del invierno sea menor. Yo lo digo, a mí me da muchísima pena, pero al parecer eso no se hizo ahora. Pero es algo que se tiene que hacer y que es fundamental, porque esas son las competencias de un alcalde. Entonces,
Las cosas hay que decirlas como son y ojalá que se las haga ahora. Mire, no importa quién las haga, importa que se las hagan para que los guayaquileños podamos vivir mejor. Y si en mi caso personal, porque a mí me gusta hablar en mi caso personal y no responsabilizarme por lo demás, yo me responsabilizo por mis acciones, hay que apoyar eso, bienvenido sea. Si el expertise de alguien que ha trabajado en la función municipal, creo yo, con un paso exitoso, por lo menos la gente dice que me fue bien, fue muy bueno, puede fue exitoso, apoyar a que el nuevo proceso en Guayaquil pueda salir adelante, bienvenido sea. Esa es mi postura como ciudadano. No se olvide que el rol más importante que tiene alguien es el de ciudadano, no el de político, ni el de funcionario, ni el de dignatario. Y yo, a pesar de ser dignatario, sigo y toda mi vida seguiré en el rol más importante que tengo, que es el de ciudadano. Enrique Zamorano. Más que una pregunta, Jorge, es una reflexión. Y Encantado, te digo por qué. encantado. Mira, el Ecuador y especialmente los gobiernos seccionales enfrentan dos temas graves. El uno es la inseguridad. Sí. Mira que hablo autoridades seccionales, las entrantes y las que fueron reelectas. Sí, por supuesto. La inseguridad, punto uno, porque todos nos afecta. Claro. Y otro tema que nos está afectando todo es el fenómeno climático. O sea, mira cómo las perspectivas cambiaron. Cuando recuerdo tú en la campaña pasada, claro, hablabas también de la inseguridad, hablabas de atender al sector social, principalmente niños y otro tipo de programas. No digo que dejemos de lado ello, pero fíjate, esto que estamos viviendo actualmente hace que las autoridades seccionales, reitero, ahora apunten hacia eso que es inmediato. Como te dije, la inseguridad y el fenómeno climático. Jorge. Encantado. Mira, a ver, sobre el tema inseguridad, voy a tocar ese primero para después ir al cambio climático. Yo tengo mi postura. Y hemos escuchado a muchos expertos hablar sobre qué se tiene que hacer, sobre todo en las últimas 3 semanas. Y yo coincido, es más fácil controlar antes de que la droga ingrese que cuando ya está acá. Y hablo de la droga porque el narcotráfico es la madre de todos los crímenes. Entonces, si es que se toman planes que se han planteado, que yo creo que son los correctos, de fortalecer el control en las fronteras, no solo con blindados. Veo que han gastado $65 millones en 100 y algo de blindados y me parece muy bien, porque tienen que destruir 72 puntos ilegales, sobre todo en la frontera norte, y dejar los 4 formales. Pero si se pueden tener escáneres con personas que cuando revisen esas imágenes estén en otros lados, que eso la tecnología te lo permite, es mucho más difícil que puedan sobornar a la persona que está in situ para pasar la droga, porque la decisión la toma otro. Después, con cámaras de videovigilancia que te permita reconocimiento facial y control de placas y controles por tramos. Eso sin lugar a dudas va a hacer que se incaute más droga, y si se incauta más drogas, los costos de transporte, seguridad, almacenamiento y contaminación de la misma, que es cuando ya esté en aduana, suben. Entonces las bandas internacionales, porque este es un problema internacional, no trae la droga al Ecuador. Pero también hay que decir algo. La mano dura va a ser fundamental, tener a la policía bien preparada, bien capacitada, bien armada, institutos de inteligencia, con inteligencia que permitan anticiparte a hechos delictivos. Por supuesto, una reforma en el sector judicial que nos permita una mejor selección de jueces. Veo yo con buena cara la propuesta de jueces y fiscales sin rostro que hay en la Asamblea el día de hoy, porque permite que aquellos capos o delincuentes, sobre todo que han cometido crímenes graves, cuando se los vaya a juzgar, no puedan sobornar a la persona que los va a sentenciar. Todo eso es fundamental. Pero yo repito esto y lo he repetido varias veces acá. Si de forma paralela no invertimos en garantizar derechos, en desarrollo humano que permita disminuir los factores de riesgo social, nutrición, educación, salud e infraestructura básica, que nos permite que las personas, los sectores populares puedan tener una nueva oportunidad de vida, y cuando vayan al mercado laboral puedan competir en igualdad de oportunidades, entonces nada va a servir, porque los chicos jóvenes que no tuvieron nutrición, que no tuvieron educación, que no tuvieron salud, que no tuvieron infraestructura básica, cuando crezcan no van a poder competir en el mercado laboral, y las bandas siempre van a ser una opción. Pero si nosotros construimos un proyecto que permita desarrollo real, no solo que vamos a lograr una sociedad más justa y más equitativa, sino también más competitiva, y ahí sí, compitiendo en igualdad de oportunidades, garantizando sus derechos cuando vayan al mercado laboral, va a ser el que más se esforzó, el que más trabajó, el que obtenga los mejores empleos. Y la riqueza se redistribuye como en los países desarrollados, por un proceso natural y no impositivo ni impuesto. Eso hay que hacerlo de forma paralela, y para eso hay que tener planificación, conocimiento y voluntad.
Sobre Gracias. el medio ambiente no hablé. Sí, Permítame sí, un sí, segundito. por favor, por favor. Pero mire, hay temas que van a ser súper importantes. Reforestar ciertos sectores de la ciudad, y aquí sí, y vamos a tener que trabajar todos, crear ordenanzas para hacer más eficiente el uso de herramientas energéticas. Eso va a permitir que se disminuya la emisión de gases de efecto invernadero y de esa forma contribuir al mantenimiento correcto del planeta. Correcto. Gracias, mi querido Enrique. ¿Cómo está, Jorge? Qué ¿Cómo gusto está, Luisa? saludarlo. Un placer enorme. Y de igual manera para mí. Bueno, yo tengo algunas interrogantes y una de ellas es conocer qué propuestas en concreto llevará usted al Consejo como suyas, como propias. ¿Qué proyectos, qué propuestas tiene usted en mente y que tal vez ha venido madurando incluso durante la campaña? ¿Qué es lo que usted va a presentar? Bueno, como les dije, yo hice 2 compromisos, que es presentar 2 ordenanzas para que se puedan ampliar Barriga Llena, Corazón Contento, y la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM, pero también de todo lo que hemos hablado. Como les decía, el mundo enfrenta una policrisis, varias crisis que confluyen en lo económico, en lo geopolítico y en lo medioambiental. Y nosotros vamos a trabajar en ese sentido para poder garantizar derechos ciudadanos. Yo soy concejal electo por el Distrito 1, por lo cual parte de mi trabajo será recorrer el Distrito 1 y distintas zonas de la ciudad para ver que las calles se encuentren en buen estado, que hayan proyectos de alcantarillado. Eso sí, no me va a ver a mí al día 1 o al mes diciendo, no han hecho la calle tal, porque yo entiendo que eso es un proceso y nadie busca menoscabar por politiquería la labor de un alcalde nuevo. Al alcalde nuevo hay que darle todo el apoyo y todo el respaldo para que le vaya bien, porque eso significa que todos vamos a salir adelante. Eso sí, en mi rol de fiscalización, después de un tiempo pertinente, si no se han hecho las obras con las cuales se comprometió, con altura y con respeto, me verá defendiendo los derechos que tiene la gente. Usted permaneció 4 años como director de la... 3 años, 3 meses. 3 años, 3 meses como director de la DACE. Exacto. Porque ya renuncié hace 9. Estimado Jorge, del trabajo realizado, que pues sin lugar a dudas lo hemos podido palpar y sentir, no solamente los comunicadores, que estamos siempre escudriñando y viendo que cada funcionario público cumpla con un buen trabajo, sino que lo pudo ver y sentir las comunidades más vulneradas que recibieron la atención en obras en el tema de acción social y de educación. ¿Cuál es la herencia que en esa dirección deja usted a quien va a ocupar esas funciones? Encantado. A ver, primero la herencia ya se la dejé a la actual gerenta Amalia Gallardo. Eso uno, y será ella la que le deje la herencia a quien la reemplace. Pero mire, se hicieron proyectos muy importantes. Aquí en I-99 no me gusta hablar mucho de lo que se hizo en la DACE porque siempre me dicen no hablemos de la DACE, hablemos de otras cosas. Por eso estamos hablando de otras cosas. Pero sí se puede porque las dos son legados. Sí vamos a hablar de eso. Mire, nosotros hicimos el mayor proyecto de becas con institutos particulares de educación superior de la historia del Ecuador. ¿Cuántos niños se favorecieron? No, jóvenes, estudiantes que pudieron estudiar en las universidades e institutos más prestigiosos, institutos técnicos e idiomas más prestigiosos de la ciudad. 14.600 financiados por el municipio y 1.400 algo por autogestión. Fueron aproximadamente 16.000 becas. Por eso yo que es el proyecto de becas más grande de la historia del Ecuador, a pesar de que el municipio no tenía las competencias, pero sí tenía la enorme voluntad de impulsar el desarrollo de los jóvenes, pero se lo hizo bien hecho, después de un análisis de productividad de factores para determinar en qué áreas de la economía la ciudad podía ser competitiva a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, tomando en cuenta qué sectores tienen déficit de mano de obra calificada, cuáles son los empleos de renta media alta y cuáles van a ser los empleos del futuro. Entonces yo esperaría que un proyecto así, obviamente con las matices que ellos quieran brindarle, se mantenga continúe. Y se fortalezca. Por ejemplo, que se termine el último tramo de generación digital, porque nosotros cambiamos de bachiller digital, sí, se le señor, entregaba una herramienta tecnológica a todos los chicos que se graduaban, por generación digital, ampliando la calidad de la herramienta con cobertor, teclado Bluetooth, ranura para el chip, le duplicamos la velocidad, la memoria, y etcétera, pero también ampliamos la cobertura. Y en el 2021 fuimos la ciudad que más tablets entregó en toda América Latina, superando a Medellín con nosotros con 122.000.
ellos con 100.000 y le entregamos a todos los que se graduaron el 20, pero también a todos los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato, escuelas fiscales y fiscomisionales. 22, 23 porque se retrasó un poquito la entrega, se le ha entregado a los de décimos que iban a primero, noveno a décimo y octavo a noveno. Este año, a partir de agosto, septiembre, debería entregarse a todos los de séptimo que van a octavo, de sexto a séptimo y de quinto a sexto, para de ahí en adelante entregarle a todos los de cuarto que van a quinto. Con eso, todos los alumnos de quinto de básica, de escuelas fiscales y fiscomisionales hasta el bachillerato, tienen una herramienta tecnológica para poder fortalecer su información, pero también adaptarse al blended learning, que es la mezcla entre la educación online y la educación presencial. Me dirá, ¿y por qué no a cuarto, a tercero? Porque está comprobado técnicamente que los niños desde cuarto de básica hacia abajo necesitan de los libros para fortalecer su motricidad. Jorge, usted ha destacado aquello que es lo más, de entre las cosas Hay tantas que se hicieron, una de las más emblemáticas, sí, sin lugar a dudas. Importante también. Y si yo le preguntara hoy, ya con la cabeza más fría, próximo a asumir sus nuevas funciones como concejal, ¿qué cree que faltó por hacer? Se lo digo, a ver, a mí me hubiera gustado que me alcance el tiempo para profundizar más la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM. Eso es importantísimo. La declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM, para explicarlo un poco, porque es... ¿Cómo no? Sí, porque no todo el mundo lo tiene claro. STEAM es una nomenclatura que significa ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, que incluye dentro de una metodología educativa todas estas áreas de la ciencia para inculcar en nuestros jóvenes aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro o la cuarta revolución industrial, es decir, para los empleos del futuro, introducción a la domótica, mecatrónica, robótica, matemáticas aplicadas, programación y etcétera. Comenzamos con la capacitación a los docentes, pero también con la incorporación de 100 laboratorios de robótica en escuelas populares y fiscomisionales, para que esta sea la herramienta que nos permita desarrollar esta metodología. Yo lo iba a hacer en el 2020. De hecho, lo subimos el proceso en el 2020, pero por la pandemia, al no tener niños en clases, tuvimos que bajar el proceso. Se terminó haciendo en el último tramo de mi gestión, sí, por agosto. Entonces, a mí me hubiera gustado ser más tiempo la persona que pudo implementar el proyecto. Lo terminamos haciendo al final, declarando a Guayaquil. Y créame, yo se lo digo, en materia educativa, quizás con el de las becas, ese es el proyecto más importante que tiene la Nacional, por el significado, porque va a disminuir la brecha enorme que existe entre los niños que por sus ingresos económicos pueden ir a escuelas de ingreso de renta media alta y que tienen laboratorios de robótica, de computación y etcétera, con los niños que van a planteles populares. Eso significa construir equidad e igualdad de oportunidades, pero apuntando a que los nuevos conocimientos, la innovación y la tecnología sea aplicada al proceso educativo, cosa que cuando ellos crezcan puedan aspirar a ingresos de renta media y renta media alta y de esa forma mejorar su calidad de vida y la de su familia. Muchos a mí cuando yo implementé esto me decían, bueno, pero eso no da votos. Yo les decía, es que yo no estoy pensando en los votos, yo ni sabía que iba a ser candidato. Yo estoy pensando en que Guayaquil sea una ciudad más justa, más equitativa, más solidaria, pero también más competitiva, que nos permita una nueva oportunidad de vida y obtener mejores ingresos para que podamos vivir mejor. Y eso es fundamental, pero para eso hay que equiparar la cancha, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en nutrición, hay que invertir en educación, en metodologías, hay que invertir en salud, con campañas preventivas, estacionales, con toda la red integral de salud pública del Ecuador integrada, con laboratorios, con áreas de control de enfermedades. Hay que hacerlo de forma planificada y con conocimiento. Todas estas cosas van a hacer que el Ecuador y la ciudad puedan salir adelante, pero hay que tener voluntad y conocimiento para hacerlo, sin tenerle miedo a la contratación pública, porque desafortunadamente, y permítame que le diga acá algo, yo veo muchos funcionarios que dicen, no, hermano, si yo contrato me meten problemas, me critican, me dan contra los días. No, cuando uno se sienta tiene que cumplir con las demandas que tiene la gente, y de forma planificada, con honestidad y correcta, no hay que temer hacer sí, realidad los grandes anhelos de cambio que tiene la gente con obras y servicios. Lo que dice Jorge Acaiturri es que va muchos funcionarios en cualquier estamento del Estado que no quiere firmar nada y todo lo demora y lo demora por temor. Perdón, un segundo. Usted sabe que yo soy una persona frontal y los pocos pelos que tengo en la cabeza tampoco los tengo en la lengua porque me he quedado medio calvo. Estoy como Jaime.
Pero lo que ha pasado estos últimos 6 años, Todo. lo que ha pasado estos últimos Todo. 6 años es la ausencia total del Absolutamente. Estado y el abandono total No de quieren las firmar. instituciones públicas que no han garantizado los derechos de la gente, que para eso cobra impuestos del Estado y administra los recursos naturales que son de todos. No, que viene Entonces, la Contraloría. Yo acá sí ¿Para digo, qué mire, vas, pues, entonces? no hay que meterse en insultos ni No, peleas, no. Hay pues. que exigir. Cuando a mí me decían, Jorge, a la gente ya no le gusta que los políticos peleen. Y yo le decía, estás equivocado. A la gente no le gusta que los políticos peleen entre sí por intereses personales, pero sí les gusta que peleen por defender sus derechos. Y así he trabajado yo toda mi vida, eso me ha caracterizado y es lo que voy a seguir haciendo. Luchar por una causa se lo puede hacer con altura, con respeto y con firmeza. No se necesita insultar a nadie para representar a la gente sobre un anhelo ciudadano. Son las 9:45 de la mañana, 6 ya. Jorge, Jaime Velázquez quiere preguntar algo más, pero hay un par de preguntas, más que preguntas, aseveraciones. Juan Carlos dice, hola, entrevístalo en un año después, o entrevístalo un año después de estar en el cargo a ver cómo le va. Si trabaja como habla, tendrá éxito. Y después hay otro oyente que dice... acá hay Turri presidente, dice otro. Acá hay otro más que es interesante, porque vieron dos preguntas. Encantado, por favor. Y dice, es hora que siempre se una todo el mundo en favor del Ecuador. Sin lugar a Y dudas. esa es Sin una lugar a realidad. Y hay, Sin lugar a sí, y hay uno más que no quiero que se me... Aquí está. Jaime Velázquez, Jaime Toro dice, y esto es de otra cosa, pero es estupidez, 2 puntos. Invertir miles de millones de dólares en hacer el tren de Quito y poner una sola ventanilla para vender tickets a miles de quiteños, parte de la culpa es nuestra que elegimos estas lacras. ¿Verdad que es muy bueno, Jaime Toro? Sobre eso no voy a opinar por Chuta, respeto pero, a las no, autoridades yo, y a la ciudad yo de tampoco, pero lo que dicen no puedes poner una ventanilla. Ahora, son los alcaldes electos, a los que están ahorita. perdón. Construyeron 10 ventanillas y solo funcionan 2. Ok, eso es otra cosa. Jaime Velázquez tiene una pregunta. Jorgito, Juan antes que Carlos, usted antes sí. que todo, por lo general a mí me decían que hacía más que los que hablaba, pero bueno, creo que hoy me han dado la oportunidad de hablar bastante en el programa. Jorgito, yo he criticado directamente en estos micrófonos al director de Obras Públicas, el señor Andrés Benavides, y al señor gerente del ATM. Burbano. Ah, Burbano, no es Benavides. Andrés Burbano, no es Benavides. Bueno. Estás criticando a la persona incorrecta. No, decía Andrés, pero no sé cuál es el apellido, pero no importa. Y también, pues, obviamente, el gerente del ATM por el caos vehicular que existe en Guayaquil. Y eso, te vengo a hacer esta pregunta como concejal, porque Encantado. existe una ordenanza que la hicieron en la época del exalcalde Jaime Nebot, que no la respetaron en la alcaldía no ella, específicamente no es que es la alcaldesa, sino son cosas que se tienen que hacer desde el ATM, digamos. La prohibición en horas pico de la entrada de vehículos pesados en la vía perimetral y el paso del puente. ¿Por qué no sé? O sea, te pregunto esto porque yo lo que no sé es que dejaron ¿Por a qué un no lado se la la ordenanza. cumplió? Sí. Es algo que a mí también me gustaría saber. Ok, entonces, si Mira, existe, te pido favor como a ver, concejal. Primero, lo que voy a decir ahora, espero que no lo tome mal nadie, no es a título personal, de las 2 personas que tú acabas de nombrar, tengo una gran relación y me caen muy bien a título personal, pero sin embargo hay que decir algo. Parte de lo que yo creo que faltó en la administración de Cynthia Viteri fue justamente que hubieron muchos retrasos en materia de obra pública. Total. Y sin lugar a dudas, eso ya en la campaña electoral tuvo un efecto a la hora en la cual los ciudadanos fueron a votar. Y lo segundo, lo que tú dices, a mí también me gustaría saberlo, pero ahora como concejal, porque mucha gente ya me lo ha comentado, tú eres un experto en la materia y ahora con mayor conocimiento de causa, pero muchos transportistas en conversaciones que he tenido me lo han comentado, sin lugar a dudas, vamos a trabajar para que se haga cumplir y se respeten las ordenanzas. Otra cosa que lo conversamos contigo y va a ser fundamental es hacer un estudio para determinar hacia dónde crece la ciudad, para hacia allá construir las estaciones y subestaciones y la reasignación de frecuencias en el caso que sea necesaria para poder ampliar el servicio con calidez y cobertura. Entonces, esas cosas van a ser fundamentales y son parte, por eso hablaba del tema de movilidad, de los varios desafíos que tiene la administración entrante, pero también el consejo entrante, porque el consejo entrante va a votar sobre aquellos temas que son fundamentales para el buen funcionamiento de la ciudad. Y por eso yo hago un llamado a que todos los ediles tengan una postura propositiva.
colectiva. La causa que nos une es el progreso de Guayaquil, respetando los valores y los ideales partidistas, pero la causa que nos une es el progreso de Guayaquil, y creo que ese es el gran objetivo que tenemos todos. Una pregunta más, el doctor Wilson Morán Jacome, jurista. Un saludo gran al amigo. doctor. Dice, tema inundaciones. Cada municipio en lo que tiene relación al dragado debe hacerlo de límite a límite y fuera las inundaciones. No hablé del dragado yo porque no son competencias municipales, sino de la prefectura, pero creo que el dragado es importantísimo. Si es que no se lo complementa con el dragado de las afluentes, entonces el tema va a tener un corto periodo en el que va a funcionar y después vamos a tener el mismo problema. Así que este tipo de cosas, creo yo, y por eso lo repito, que se los tiene que hacer de forma planificada, financiadas y con un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Gracias, Jorge Acaiturri. Un placer, como siempre. Hemos hablado, como lo hemos dejado hablar, Sí. con todo, Bueno, pero ha sido importante. No, es para importante. mí siempre es un placer estar en Lo mismo le I99 y decimos. poderme expresar y argumentar en un foro que siempre nos permite hacerlo con respeto y con altura, respetando los distintos pensamientos que tengamos. Eso es lo que fortalece a Rendición una de democracia. cuentas, y a una rendición sociedad. de cuentas, Jorge. Esa es periódica y tiene que ser diaria. Un Vamos placer. al corte, Gracias. regresamos enseguida, despedimos a Jorge Acaiturri. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.